Hola amigos de Espacio Reducido. Hoy de nuevo estamos por acá retomando un poco lo que son las charlas de nosotros. Estoy de nuevo solo, así que discúlpenme un poco los errores que podamos encontrar por el camino como yo como anfitrión, que no soy muy bueno en eso, saben que no soy muy bueno en eso. Monchi Hey, sobre todo el encargado de esto, pero bueno, tengo el inmenso placer de conversar con Aitor Vázquez, amigo de Twitter, que bueno, más que nada al final son de esos perfiles que quizás, no sé, a nivel mediático pueden pasar un poco por debajo de radar, aunque no, pero que son de muchísimo valor y a mí personalmente me gusta leer muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo me identifico muchísimo con su manera de ver el juego y con las reflexiones que termina haciendo. Así que nada, Aitor, un placer que hayas aceptado la invitación, que te hayas pasado por acá y nada, a modo de presentación te dejo para que te presentes con los que están un poco del lado allá de la pantalla. Vale, muy bien. Pues bueno, Nori, muchas gracias. Lo primero por invitarme a este espacio que creo que lo estáis haciendo fantásticamente. Y desde aquí pues le mando también un saludo a Monchi. Me hubiera encantado también compartir este rato con él, pero bueno, seguro que contigo también va a salir cosas súper interesantes. Y bueno, creo que mejor que me lo has presentado tú, no sé si seré capaz de hacerlo, pero bueno, yo pues soy un chaval que bueno, que desde muy temprano ligado al fútbol y en el momento que me di cuenta que mi cabeza iba más rápido que mi pierna, pues entonces di un paso al lado y empecé a entrenar, ¿no? Desde muy joven y bueno, todavía por supuesto que me considero muy joven, pero ya llevo unos 12 años más o menos entrenando. Y bueno, y al final pues yo intento ser una persona curiosa, una persona que intenta estar siempre a la vanguardia, que verdad que tiene sus ideas, pero bueno, también intento aprender mucho, ¿no? Y bueno, al final espacios como Twitter, Instagram también, incluso TikTok, aunque no esté tan puesto ahí, te permite conocer a gente de la que nutrirte, ¿no? Y bueno, ahí conocí yo también a Nori un poco por lo que ha comentado, ¿no? Al final, pues bueno, yo creo que la gente tiene tendencia a seguir aquello con lo que se identifica y bueno, a partir de ahí pues nació la propuesta que me hizo Nori y bueno, yo creo que participar en este tipo de espacios pues son muy enriquecedores también, ¿no? Para todos. Sí, sin duda, yo creo que al final un poco la clave de este proceso de aprendizaje siempre es eso, ¿no? Tratar de juntarte con personas que te hagan pensar, que te hagan reflexionar y sin duda tú siempre has sido una desde el momento en que te conocí. Nada, estábamos hablando un poco aquí fuera de cámara, que bueno, que te comentaba que te había visto que habías colaborado con un libro que, Sí. bueno, no voy a entrar a explicarlo un poco porque, bueno, prefiero que lo hagas tú, ¿no? Claro. No hables un poco sobre qué se trata y, bueno, y cuál fue sobre todo tu participación más directa, por así llamarlo. Vale, genial. Pues bueno, el libro lo ha escrito mi tío, pero bueno, yo he participado sobre todo en el diseño de las tareas, que bueno, que no son tareas concretas para este libro, sino que son tareas que se hicieron en un contexto real, ¿no? En un contexto en el que nosotros entrenábamos y bueno, es lo que estaba comentando con Nori, ¿no? Que bueno, los que no nos dedicamos al fútbol profesional y estamos en categorías un poco más enfocadas al tema pues regional y categorías que no son ni mucho menos profesionales, pues a nivel de recursos, a nivel de disponibilidad de campos y tal, pues verdad que bueno, no tenemos tampoco muchas facilidades, pero bueno, no significa que nuestro trabajo no tenga que ser profesional, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que va el libro recoge nuestro trabajo, pero no a nivel de diario, ¿no? Sino a nivel de metodología de entrenamiento quizás, ¿no? Y el libro sobre todo de lo que habla es de cómo entrenar a un equipo en el sentido de que las tareas sobre todo tienen que ser tareas que sean únicas y específicas de ese equipo, ¿no?
Y cuando hablo de equipo me refiero a lo que engloba todo, ¿no? No solo a las ideas del entrenador, que muchas veces decimos, bueno, este entrenador tiene estas ideas, este entrenador juega de esta manera. Pero claro, juega de esta manera en ese contexto, ¿no? A lo mejor dentro de otro contexto juega de manera diferente, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hemos querido expresar en este libro, ¿no? Que el entrenamiento tiene que ser específico, empezando por ahí, específico del juego, y al final el fútbol, pues es verdad que es probablemente el deporte más mediático a nivel mundial, pero no deja de ser un juego, ¿no? Entonces, pues nosotros abogamos por que esa tipología de tareas pues contengan todo lo que es la lógica interna del juego y que sean específicas, ¿no? ¿Específicas de qué? Pues de ese estilo de juego, pero que ese estilo de juego también nace de las posibilidades que te dejan tus jugadores, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va un poco el tema y es un libro que está hecho sin ánimo de lucro, ¿no? Porque hay un enlace que bueno, en la cuenta, tanto en mi cuenta de Twitter como en la cuenta de Instagram que tengo dedicada al fútbol, están los enlaces puestos y bueno, es simplemente pinchar en el enlace, señalas el método del juego y ahí os lo podéis descargar. Entonces, bueno, todo el que tenga un poco más de curiosidad lo puede leer y por supuesto me puede contactar y podremos intercambiar ideas, por supuesto. Y un poco mencionaste el tema de la especificidad Sí. a la hora de entrenar y bueno, y dentro del juego como tal, ¿no? Y Ujú. bueno, quería empezar un poco por ahí, ¿no? Que ya como tú dices, ¿no? Que al final son te basas sobre todo en ejemplos reales y Claro, en situaciones que te claro, que claro. te terminaron pasando, ¿no? Que un poco para que los que están del otro lado entiendan un poco qué entiendes tú por esa especificidad y cómo lo llevas a cabo. Vale, pues mira, nosotros este concepto de especificidad al final eh, hemos bebido mucho de lo que es la periodización táctica, ¿no? Y esa escuela portuguesa, yo recuerdo que cuando a mí me entró el gusanillo por empezar a entrenar, mi tío, que es el autor del libro, lo primero que hizo fue regalarme el libro de Mourinho, ¿Por qué tantas victorias? ¿No? Creo que fue el primer libro que yo me leí de fútbol y recuerdo que era algo muy nuevo, ¿no? Para mí, ¿no? Yo acostumbraba a que siempre cuando yo jugaba era los lunes, a lo mejor hacía partidillos, el miércoles hacía físico y el viernes acciones combinadas sin apenas oposición, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo era pequeño, te hablo unos 12, 13 años, o 14 más bien, ya un poco más mayor, y yo le preguntaba a mi entrenador que por qué nos ponía a dar vuelta al campo, por qué nos ponía a saltar vallas y luego jugábamos con un balón y al final de una hora y media estábamos solo con media hora de balón, ¿no? Entonces, justo al año siguiente mi tío me entrena y es cuando yo a nivel de jugador descubro que hay otra manera de entrenar, ¿no? Entonces luego al cabo de los años, con 18 por ahí, que ya yo quiero ser entrenador y he decidido que en un par de años ya quería ser entrenador, pues me regalan este libro de Mourinho porque tantas victorias y a partir de ahí pues escucho hablar de términos y conceptos, ¿no? De la periodización táctica, ¿no? Entonces, bueno, yo la empecé a seguir y ya pues luego ya descubrí más pues teoría de los sistemas complejos, ¿no? Dinámica ecológica y tal, pero para nosotros el concepto de especificidad significa la especificidad propia de nuestra idea de juego, ¿no? Y cuando hablo de nuestra idea de juego, no hablo solo del entrenador, ¿no? Hablo de los jugadores y del equipo, ¿no? Y que ese entrenamiento tiene que ser específico de fútbol. Y específico de fútbol me refiero. Hay muchos ejercicios que a lo mejor hacemos y que parecen que estamos entrenando fútbol, pero realmente son ejercicios que en una parte principal, desde mi punto de vista, no tienen mucho sentido porque pierde un poco esa especificidad, ¿no? Y entonces nosotros también con este concepto de especificidad, nosotros lo que intentamos es que sea un entrenamiento que esté orientado al juego y que todo lo que no sea esa orientación hacia el juego, quitarla, ¿no? Y por supuesto que sea un entrenamiento
y que haya tareas que no sean copias y pegadas, ¿no? Porque, bueno, al final estamos en una... nos movemos en contexto que tenemos acceso a mucha información de mucho tipo, ¿no? Te metes en YouTube y puedes ver entrenamientos de Manchester City completo, de cualquier tipo de equipo, de Bayern de Múnich, ve que te metes en Twitter, ve que hay una tarea nueva que ha hecho Luis Enrique en el PSG o lo que sea. ¿Y qué pasa? Que nosotros, pues muchas veces los entrenadores decimos, ostras, voy a coger esta tarea que he visto que la ha hecho Guardiola, que he visto que la ha hecho Luis Enrique o que he visto que la ha hecho Ancelotti. Pero claro, no sabemos por qué la ha hecho. Y luego a la hora de corregir, pues no sabemos cómo la tenemos que corregir, sino que es una tarea que hemos visto que en TikTok queda muy bien, pero esa tarea realmente está potenciando, por ejemplo, a mi extremo que encaren 1 contra 1, está potenciando que mi media punta venga a recibir a los espacios en los que él se siente más cómodo, en los que hace más daño, está potenciando a que mi lateral entienda cuándo tiene que subir o cuándo tiene que cortar por fuera o cuándo tiene que cortar por dentro. Entonces a eso es a lo que nos referimos, ¿no? A que esos movimientos, esos esfuerzos que hacemos en los entrenamientos pues se han adaptado a las capacidades, a las características de nuestros jugadores dentro de esa idea de juego que estamos construyendo, ¿no? Junto a ellos. Ahorita mencionaste que bueno, que leíste periodización táctica, lo de la teoría de la complejidad, es decir, que eres una persona que bueno, que aparte por todo lo que compartes también en tus redes sociales, que bueno, que invito a para que lo sigan en todas las redes sociales que tiene Aitor. Siempre estás compartiendo cosas también de temas de metodología, hablaste del tema de la información que existe hoy en día a nivel global, con el tema de YouTube, con todas las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la parte que le pregunto es, dentro de ese proceso de formación tuya que has tenido como entrenador, como persona del fútbol como tal, ¿qué tan importante para ti también es saber desechar la información, ¿no? Saber desechar la información para quedarte con lo que realmente tú crees, pero que a la vez también lo que realmente aplica a tu contexto de trabajo que estás actualmente, ¿no? Claro. Pues mira, Nori, aquí es verdad que yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo empezaba a entrenar y yo desde relativamente pronto ya empecé a entrenar a jugadores que no eran mucho más pequeños que yo, ¿no? Que a lo mejor yo les sacaba, ellos eran juveniles y yo acababa de ser juvenil hace 2 o 3 años, ¿no? Y, y entonces, claro, yo intentaba, ¿no? Como para ganarme su respeto, ¿no? Pues al final yo parecía un poco, eh, intentaba utilizar conceptos, ¿no? Para que ellos dijeran, ostras, ¿no? Pues como para sorprenderlos, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que ahí hay un momento en el que te das cuenta y tú dices, ostras, el mensaje no llega. Claro, y no llega, ¿por qué? Porque te estás intentando lucir tú como entrenador, ¿no? Y al final lo importante es que tu mensaje llegue, ¿no? Y por ejemplo, si yo leo que en dinámica ecológica pasa esto tal y cual, o que en sistemas complejos tal, aunque periodización táctica este principio es tal, pero yo no puedo llegar al entrenamiento a lo mejor y decirle a jugadores, estoy hablando de un contexto no profesional, a lo mejor en un contexto más profesional, pues si lo puedes hacer, o bueno, al final también crea un lenguaje común, ¿no? Pero me refiero a esa deshecha información, yo sí la puedo contener, pero luego hay un trabajo de decir, vale, esto cómo lo transformo yo de manera que sea entendible, ¿no? Y a lo mejor, pues, por ejemplo, tú puedes saber que tu central pues no salta a penúltimo tal y cual, pero a la hora de explicarlos le dice, oye, si este viene aquí, tú no vayas con él. Y le estás diciendo lo mismo. Y tú a nivel de análisis o tal, tú tienes claro lo que es. Pero si tú le explicas a tu futbolista esto de tal manera y tal y cual, y no saltas a penúltimo, y el intervalo no sé qué, y la zona 3 o la zona no sé qué, futbolistas así te dicen, yo, espérate, me estás dando demasiada información y a veces también el futbolista lo que necesita es una respuesta corta, ¿no? Pues muchas veces el futbolista lo que busca en ti como entrenador, entre comillas, es la solución, ¿no? Y es verdad que, bueno, a mí no me gusta dar soluciones cerradas, pero es cierto que sí hay un proceso de desechar información y decir, vale,
esto yo se lo tengo que explicar de esta manera, ¿no? Y luego, pues a nivel personal, pues sí que es verdad que hay veces que lees cosas o te interesas por cosas que luego dices tú, esto es muy interesante, pero no estoy seguro si lo podría aplicar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor esperas estar en otro contexto diferente para poder hacerlas, ¿no? Porque sabes que haciendo de estas cosas los futbolistas están cómodos, pero tú sabes que podría mejorarlo de otra manera, ¿no? Entonces también ahí creo que tenemos que ser un poco inteligentes los entrenadores y a lo mejor no querer hacer tantas cosas y saber en qué es lo que el equipo está haciendo bien o de qué manera el mensaje está llegando al futbolista y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Sí, ahorita hablaste, por ejemplo, de la especificidad, pero también desde la individualidad, ¿no? De tratar de potenciar al individuo dentro del sistema colectivo, ¿no? Y yo tengo la sensación que dentro de los modelos de juego, obviamente la idea es tratar de potenciarlos a todos, pero se hace Claro, un poco difícil, ¿no? Se hace un poco imposible, ¿no? Y va un poco por ahí la pregunta que te quería hacer, a ver un poco cuál es tu perspectiva al respecto, dentro de las condiciones de trabajo que me mencionas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de tratar de potenciar al jugador, a ciertos jugadores, perdón, potencial a ciertos jugadores, pero sin tratar de que el resto no se vea perjudicado dentro de tu modelo de juego, ¿no? Porque, pongo un ejemplo, a lo claro, mejor claro. me conviene que generar X contexto para mi extremo derecho, por ejemplo, pero ese contexto que yo estoy generando quizás a mi interior por esa zona no le favorece del todo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese Claro. proceso más o menos para la hora de tratar de potenciar a los que tú quieres potenciar, pero tratar digamos que no molestar demasiado a los que quizás se queden Claro, un poco claro. por debajo del radar? Claro, al final, yo por ejemplo, creo que el fútbol es un juego colectivo, ¿no? Y al final no estamos hablando de tenis, que es un juego individual, ¿no? Entonces, tu prioridad como entrenador siempre va a ser el colectivo. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú potencias X relaciones o habilidades de X jugadores, ese colectivo va a aumentar su rendimiento, ¿no? Y por ejemplo, podemos poner un ejemplo a nivel profesional, ¿no? El último año de Benzema en el Real Madrid, que gana el Balón de Oro, Ancelotti encontró la manera de que a nivel individual Benzema fuera literalmente el mejor futbolista del mundo y que Benzema tuviera ese rol hizo que Vinicius se destapara como un goleador hasta ese momento, porque ahí Vinicius recuerdo que no tenía unas cifras goleadoras y ese último año de Benzema fue cuando Vinicius empezó a marcar goles, ¿no? O, por ejemplo, luego se le va a Benzema y Ancelotti encuentra que en ese 4-4-2 en rombo, Bellingham no es que haga la función de Benzema, pero encuentra ahí un goleador, ¿no? Y hace que entonces, bueno, nosotros a nivel más, no desconozco cómo trabaja Ancelotti en el día a día, ¿no? Pero sí potenció, digamos, entre comillas, a un individuo, pero esa mejora de uno hizo que mejoraran 4 o 5 alrededor. Entonces nosotros lo que hacíamos es que, y esto creo que se lo escuché a Dani Fernández, que creo que es un entrenador catalán, ¿no? Que ya ha estado muchos años en la DAM allí, y creo que decía, el entrenamiento no tiene que ser individual, sino individualizado, ¿no? Y yo me quedé con ese concepto hace por lo menos 5 o 6 años, creo que lo leí, y dentro de a lo mejor, te pongo un ejemplo, ¿no? Un juego de posición y tú ves que tu central le cuesta conducir, pues a lo mejor tú haces una regla y que sea igual para todos, pero a ese central le dices, tú, por ejemplo, no puedes pasar al lateral. Tú siempre, si no estás presionado, tienes que entrar en esta zona conduciendo balón. Entonces, bueno, no dejas de potenciar el colectivo porque estás trabajando a lo mejor dentro de un juego de posición, ¿no? Te pongo un ejemplo, pero a la misma vez estás individualizando que ese futbolista ya se atreva a conducir, ¿no? O, por ejemplo, nosotros esto lo empezamos a hacer el tercer año que estábamos juntos, que cuando veíamos que había un par de futbolistas
que tenían a lo mejor los mismos errores y en categorías no regionales y bueno, en categorías profesionales menos, ¿no? Pero en categorías en las que yo me he movido te llegan jugadores con 23 años que no saben recibir perfilados, ¿no? Y bueno, y entonces pues teníamos un cuerpo técnico bastante preparado para la categoría en la que nos movíamos y podíamos ser capaces de que uno estuviera con todo el equipo y a lo mejor esos 3, 4 futbolistas los sacábamos y hacíamos entrenamientos un poco más individuales durante, ponte por ejemplo, media hora o unos 20 minutos para que ahí ya ellos se dieran cuenta que tenían que recibir de esta manera y tal y cual. Y luego cuando lo metes en una tarea de equipo, eso te lo agradecen mucho, ¿no? O a lo mejor a un extremo, yo recuerdo que yo tenía un extremo que controlaba siempre hacia detrás y le explicamos que tenía que intentar controlar hacia adelante para ya buscar, encarar y, y nosotros la manera de jugar que teníamos, nosotros partíamos de una especie de 4-3-3 y el 8, ¿no? Yo al 5 le llamo pivote, 8 interior volante diestro y 10 volante zurdo, ¿no? 7 extremo derecha, 11 extremo zurdo y 9 delantero. Y yo recuerdo que cuando el 7 recibía, lo primero que hacía era darle un pase al 8 porque el 8 solía cortar por dentro, ¿no? Entonces, nosotros queríamos estimular a que el 7 regateara. Le dijimos al 8 que no corriera. Le dijimos, tú cuando él llegue, te quedas en tu sitio y lo que vas a estar es preparado a que si el regate no le sale, apretar. ¿Qué pasa? Que tú, condicionando el comportamiento del 8, estás obligando al 7 a que encuentre soluciones, ¿no? Entonces, y recuerdo que eso al que jugaba de 7 no se lo dijimos. Se lo dijimos al 8, le dijimos, oye, mira, este jugador le cuesta regatear. Digo, y hemos visto que cada vez que tú rompes te la das y tiene posibilidad de regate porque es un futbolista que tiene buen regate y además es que juega a pierna cambiada a veces. Entonces, no corras por dentro y cuando veas que estás regateando, no lo dobles tampoco, quédate detrás. ¿Para qué? Para que él diga, vale, yo estoy solo en esta situación y a partir de ahí lo vas estimulando, ¿no? Y yo creo que el futbolista también te agradece, ¿no? Eso, porque muchas veces creo que pasamos por alto esa mejora individual, porque bueno, entrenando 3 días en semana, 1 hora y media, tienes que ir al grano, ¿no? Y para nosotros ir al grano es entrenar fútbol, entrenar el juego. Pero cuando eres capaz de encontrar la manera de potenciar a los futbolistas que más lo necesitan, también es cierto que hay jugadores que te lo agradecen y quieren mejorar y hay otros que a lo mejor se sienten señalados. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor tienes que hacer un trabajo antes de decirle, oye, chico, voy a hacer contigo esto porque te falta esto. Y a lo mejor sí lo entiendes. Pero si lo haces del tirón, a lo mejor hay alguno que se siente señalado y te dice, bueno, ¿y tú a mí por qué me pones unas reglas diferentes en una tarea que es del equipo, no? Pero bueno, yo creo que al final, en líneas generales, el futbolista te lo suele agradecer cuando él, porque también él se ve la mejora, ¿no? El futbolista tonto no es, ¿no? Y cuando él ve que mejora, yo creo que ahí es agradecido. Sí, no, y un poco lo que tú dices, ¿no? El tema de la comunicación es fundamental y bueno, y sobre todo te lo decía también por la otra cara de la moneda, ¿no? Porque pasa también, ¿no? El tema de, que por ejemplo, pusiste el ejemplo de Madrid, pero ahora mismo está pasando, ¿no? Con el tema de Mbappé, que creo que hay unos Claro. cuantos jugadores que quizás le está afectando, ¿no? Le está afectando la presencia de Mbappé, que es un Mbappé que yo creo que a nivel de modelo de juego está potenciado, está optimizado, digamos, de manera individual, pero no sé qué tanto de manera colectiva y tampoco no sé qué Claro, pero tanto está, influya en los jugadores que lo rodean, ¿no? Dígase Vinicius, dígase Bellingham. Y entonces te lo decía un poco por ahí también, ¿no? A nivel de comunicación, como tú dices, no, jugador tonto no es, jugador sabe cuando el contexto le claro, favorece, pero también sabe cuando el contexto claro, cuando no le no le favorece, cuando favorece, el contexto le claro, juega en contra, ¿no? Y también supongo que también te ha pasado, ¿no? O les has tenido que gestionar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la comunicación ahí puede ser bastante importante, claro, ¿no? claro. Ahí también me ha pasado, ¿no? Que bueno, que hay jugadores que tienen una calidad, no calidad, pero sí técnica, ¿no? Porque creo que muchas veces confundimos la calidad con la técnica y para mí no son lo mismo.
técnicas es que a lo mejor a nivel individual sea capaz de controlar bien, sea capaz de chutar bien, pueda tener un buen regate, pero calidad es que también sepa competir bien y que también sea capaz de ganar duelos y que también sea capaz de repetir esfuerzos y que también te aguante 80 o 90 minutos, ¿no? Y creo que muchas veces cuando decimos ese futbolista tiene calidad, bueno, es técnico, pero a lo mejor calidad no tiene. Entonces, bueno, también me ha pasado que han llegado jugadores con una técnica exquisita y a lo mejor, o por problema mío, seguramente, no he sido capaz de sacarle rendimiento, ¿no? Y a lo mejor me han llegado en pretemporada, han estado 2 semanas y han hablado conmigo, o yo he hablado con ellos y le he dicho, oye, mira, creo que aquí no es tu sitio. Me encanta la calidad que tienes y creo que eres capaz de hacer cosas muy buenas, pero creo que la manera de jugar que tenemos nosotros no estás encajando, ¿no? Y es verdad que, bueno, que a veces yo lo pienso luego y hay jugadores que digo, ostras, creo que aquí si podría haber hecho esto, podría haber encajado, pero claro, lo encajo para que él se luzca, pero claro, al hacer esto hay 4 o 5 que sé que no se están potenciando. Entonces, claro, en el caso del Madrid, pues al final el que está metiendo los goles es Mbappé y un goleador ahora mismo a nivel de Mbappé es Haaland y poco más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Xabi Alonso está ahora mismo decantándose por eso, pero claro, hay jugadores como Vinicius, Rodrigo, Valverde, Bellingham que no acaban de encontrarse, ¿no? En esa potencialidad de un solo futbolista. Sí, también me parece importante también un poco el tema de, como tú decías, ¿no? Tratar de encontrar un equilibrio en ciertas cosas, ¿no? Y también a la hora de preparar esas sesiones de entrenamiento, también me comentabas que por eso que quería también que Monchi estuviera aquí, porque le pasa mucho también, ¿no? Le ha pasado mucho y me comentaste que también en algunos puntos de tus equipos, de tu carrera te ha pasado, ¿no? De que al final, al no estar en un contexto puramente profesional, muchas veces diseñas una tarea, tienes diseñado en tu cabeza una tarea específica, como te gustan a ti, con cierta especificidad, y por X razón de la vida, por X circunstancias de la vida, se te caen 2 o 3 jugadores de momento porque tienen compromisos familiares, tienen situaciones ajenas al fútbol, no están en un contexto 100% profesional, y al final es interesante porque aquí nos siguen muchísimas personas, entrenadores que también se topan día a día con esta situación, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a Mochi, que de hecho le pasa constantemente. Y cómo gestionar un poco eso, ¿no? Tratar de esa improvisación y generar esos contextos Claro. favorables, ¿no? Pues mira, nosotros lo que hacíamos era que pusimos unas normas de comportamiento, que algunas las pusimos nosotros y otras hicimos partícipe a los jugadores, ¿no? Pero para nosotros era muy importante, nosotros recuerdo que entrenábamos a las 9, a las 8:30 más o menos estaban citados en el campo para empezar directamente ya a las 9 y le decíamos que el que no avisara antes de las 5:30, que bueno, que no necesariamente poníamos multa de dinero porque, bueno, los jugadores a los que yo entrenaba no solo no cobraban, sino que incluso se tenían que pagar su propia ficha para poder jugar en el equipo, ¿no? Y es absurdo poner una multa de dinero, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues podrá tener consecuencias de otro tipo, ¿no? Porque, bueno, nosotros al final también en casa hacíamos un trabajo, ¿no? De análisis, de qué vamos a trabajar, qué a nivel de lo que nosotros hemos programado toca, eso que toca, lo que venía antes está ya adquirido, no está adquirido, que hemos detectado en el partido anterior. Entonces, claro, era un trabajo también que a mí personalmente me molestaba muchísimo cuando tú llegas a las 8:30 a las 9 y te dice el lateral, oye, que he hablado con el mediocentro y que llega tarde. Y bueno, porque te lo dice a ti, no me lo dice a mí, ¿no? Entonces, nosotros pusimos unas normas de conducta más o menos en julio, que sabíamos que íbamos a contar con unos 16 futbolistas, hasta 25 que se quedaron, y todo el que llegaba tenía que ver esa norma de conducta y firmar un papel, ¿no? Y en ese papel ponía, a partir de las 5:30, el que no avise, pues tendrá
alguna consecuencia de algún tipo. Y yo, por ejemplo, cuando algunos me decían no llego, era no llego, pero también hay algunos que te dicen, mister, a lo mejor llego tarde, o que tú sabes que tiene un trabajo que tú entrenas a las 9 y su trabajo acaba a las 7:30 y vive a 20 minutos del campo. Entonces tú ahí más o menos vas barajando, ¿no? Según la situación que tiene cada uno o según lo que has hablado con él por la mañana o que a las 3 te han dicho, mister, a lo mejor llego un poco más tarde. Y yo le ponía un poco más tarde a qué hora es, para saber si en la primera tarea no cuento contigo o si cuento contigo a partir de la primera tarea empezada o empiezo a contar contigo a partir de esta tarea. Entonces yo muchas veces lo que hacía era que diseñaba la tarea y ponía abajo, si llega a X, este pasa a este equipo, este pasa a este equipo. Y entonces intentaba un poco estar precavido, ¿no? Y claro, te obliga, pues, al final, tú dices, esta sería la tarea ideal para hacer, pero sé que este llega tarde, o que este está malo, o que este sale a las 7:30 del trabajo y tal. Entonces, bueno, yo intentaba ahí y muchas veces diseñaba una tarea y ponía 4 o 5 variantes de si este llega a este, si este no ha llegado, pero este sí tal, y este si llegan los dos, la tarea es así. Y bueno, al final es un poco, también te ayuda a adaptarte, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas y curtirte en este tipo de categorías pues también te hace entrenador, ¿no? Porque te hace mucho eso, ¿no? Te obliga a ser muy, muy creativo casi en el día a día, prácticamente. Entonces, bueno, Monchi, cuando nos veas, mi consejo es que intentes estar precavido y que tengas ahí en cuenta que si este no llega, si este no te avisa, y a la altura que estamos de la temporada, yo creo que ya te ha dado tiempo a conocer quiénes son los que te pueden avisar y los que no. Y en el tema de bueno, José, cuando estuvo por aquí, José Jiménez, que bueno, le mandamos un saludo, cuando estuvo por aquí, él nos decía una cosa que me pareció interesante, ¿no? Que a él le gustaba que sus jugadores como que le rompieran la tarea, ¿no? En el sentido Sí, de que preparaba una cosa pensando en algo específico, en trabajar algo específico y luego por X razón termina pasando otra cosa que igual le resulta interesante, incluso hasta más, incluso le hace pensar a él, ¿no? Supongo que también es algo en lo que pienses constantemente, con lo que te topes constantemente y un poco también cómo gestionar un poco eso, ¿no? Que cuando quizás estás preparando claro, claro. la salida de balón desde el fondo y lo que te viene bien es que el equipo está presionando como bestias o te están dando otros contextos de los cuales logras aprovecharlo luego. Pues mira, justo tengo una anécdota muy buena con eso y era en la salida de balón, ¿no? Yo me acuerdo que yo diseñé una salida de balón con un lateral bajo y otro largo, ¿no? El lateral derecho hacía salida de 3 con los centrales y el lateral izquierdo daba amplitud en banda, ¿no? Y diseñé la tarea para que, bueno, en esta zona concreta se dieran estos movimientos, en este intentaran aparecer por aquí y conquistar esa tercera zona de ya un poco más libre, ¿no? Y, y recuerdo que yo la expliqué, los jugadores perfectos, mister, la entendemos, la hacen la primera vez y bueno, el equipo que no simulaba ser nosotros, sino que simulaba ser contrario, recuperaba demasiado fácil el balón, ¿no? Y la mayoría eran por errores no forzados, ¿no? Como se suele decir en el tenis, ¿no? Eran errores de mal pase o mal perfil o de... Y entonces yo ahí dije, intervengo ya o los dejo, ¿no? Y ellos solo hicieron que ese 8 y ese 10 se lateralizaban y le decía ese 8 y ese 10 nació de los propios futbolistas, ¿eh? El decirle al lateral, tú vete arriba, déjanos aquí a nosotros, que somos a lo mejor los que tenemos más buen pie y los que nos atrevemos a filtrar ese primer pase o esas pequeñas asociaciones entre pivote, extremo, interior, por dentro, y tú lateral, quédate más arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese lateral que yo tenía era un bicharraco atacando los espacios y la ponía la primera de lujo. Los 8 y 10 que yo tenía en mi equipo eran futbolistas muy fiables en el pase. Al 5 mío no le gustaba venir
a recibir en la línea de tres porque era muy bueno entre líneas y jugaba siempre a primer toque. Además, era un tío que arrancaba en conducción y te superaba línea. Y yo recuerdo que ahí tuve la intención de decir, no, cambiamos, vamos a hacer esto. Y a los 5 minutos de la tarea me la reventaron, ¿no? Como dice Oce. Y, y bueno, y yo recuerdo que para mí fue una sensación de decir, ostras, qué bonito es esto, ¿no? De que los jugadores digan, vale, mister, esta es tu idea, pero es que nosotros hemos visto esta otro. Y entonces ellos mismos, cuando acabó la tarea, me dijeron, oye, y todo, hemos visto que también teniendo tres en la base, pero viniendo así, es que estamos más cómodos. Y yo pues les dije, pues perfecto, hace esa. Si estáis más cómodos así, hace esa. Y entonces, bueno, a partir de ahí, ¿no? También escuché hace tiempo, no me acuerdo a quién fue, que decía que si tu entrenamiento ha ido exactamente como tú has planteado en la hoja, no ha sido un buen entrenamiento. Pues claro, los jugadores te han hecho demasiado caso, ¿no? Y ahí a lo mejor tú como entrenador los estás limitando, en vez de potenciarlos o en vez de incitarlos a que hagan cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, yo es algo que cuando he hecho entrenamiento que tú dices, la tarea salió perfecta, ya ha salido perfectamente como estaba en mi cabeza y como estaba en el papel. Yo ahí es cuando me preocupo y digo, ostras, espérate, entonces, y este que ha pensado, este en serio ha pensado exactamente lo que yo tenía puesto en el papel y la mayoría de veces no. Además, creo que fue Cherky, ¿no? El otro día, ¿no? Tuvo la poca vergüenza de decir en público que no le hizo caso a Guardiola, ¿sabes? Y dice, no, yo vi que podía ir dentro y además me ha gustado dar más la asistencia que marcar el gol, ¿no? Y marcó el gol de la victoria. Entonces, bueno, pues a mí personalmente cuando me pasa eso en las tareas y luego el futbolista viene y me dice, hemos visto que haciendo esto estamos mejor, o hemos visto que haciendo esto estamos haciendo más daño. Vale, pues hacerlo, seguir haciéndolo. Ya vea dónde nos lleva, ¿no? ¿Y cómo fomentas esa retroalimentación para la hora de dar libertad, ¿no? Porque yo creo que es interesante lo que tú comentas, ¿no? También yo creo que es muchas veces tiene que ver con lo que, digamos que con lo que transmite el entrenador, ¿no? Quizás si el entrenador transmite esa sensación de mucho control, el jugador probablemente no se atreva a decir, a ejecutar demasiadas cosas, ¿no? Y sea un poco más esquemático a la hora de realizar una tarea y luego eso obviamente se termina transformando en lo que es el modelo de juego del equipo, lo que viene siendo el partido del fin de semana y cosas así, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti personalmente esa retroalimentación para que no solo el jugador la explore de manera, digamos que buscada por ti, sino también de manera natural, de que ellos mismos se interesen por el juego y se interesen por esas posibles soluciones? Claro, pues mira, empiezo por lo último que me has comentado, ¿no? Yo he entrenado jugadores que hacían las cosas muy bien en el campo y que no era capaz de explicarte absolutamente nada de lo que hacían. Luego he tenido jugadores que no hacen tan bien las cosas dentro del campo, pero que se interesan mucho por lo que ocurre. Y luego también he tenido jugadores que tienen esas ganas de mejorar y rinden bien y encima te preguntan, ¿no? Entonces, bueno, tú también ahí tienes que saber con quién puedes hablar más de táctica y con quién puedes hablar menos, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo tenía un lateral que me preguntaba, ¿no? Los ejercicios al final del entrenamiento y me decía, oye, todo, y esto lo hemos hecho por esto, ¿no? Y he visto que esto aquí, ¿no? Y me decía, claro, esto lo han metido aquí para que el lateral izquierdo llegue de esta manera porque llega más cómodo a esta zona o porque encuentra más ventaja. Y decía, claro, perfecto. Y yo le decía, mira, tú date cuenta que cuando hacemos esto tal y cual, el equipo tal, o a este jugador lo estamos potenciando más porque hacemos esto. Y hay otro, y tenía un central que no perdía ningún duelo, que tenía una buena salida de balón, que era rapidísimo al corte, que no le daba miedo defender a 40 metros de la portería o a 50, pero luego él no es capaz de explicarte absolutamente nada de eso. Y te dice, tú por qué defiendes arriba? O tú cuando defiendes arriba, ¿qué es lo que estás provocando? Y te dice, no, yo defiendo arriba porque mi entrenador lo dice. Y porque yo, si le pegan el pelotazo al delantero, yo tengo la seguridad de que voy a llegar. Y ya está. Y con eso a lo mejor pues no hablan nada de táctica.
pero con el otro sí. Y luego pues tiene a lo mejor ese futbolista que te dice, oye, mister, me estoy dando cuenta que cuando llego al área no soy capaz de encontrar zonas libres, ¿cómo puedo mejorar esto? Tal y cual. Y con ese pues a lo mejor incluso puedes coger un folio y decirle, oye, mira, pues tal y cual. Entonces, bueno, ahí también yo creo que el entrenador tiene que ser un poco no listo en ese aspecto, pero sí conocer a su futbolista, ¿no? Porque no solo conocerlo a nivel tácticamente, sino conocerlo también a nivel personal, ¿no? Y luego a mí, por ejemplo, una evolución que yo creo que probablemente sea de las mayores evoluciones que yo he tenido desde que empecé a entrenar era que antes intentaba ser muy controlador cuando empezaba, ¿no? Quizá por eso que te comenté al principio, ¿no? De querer ganarme el respeto utilizando conceptos que sé que ellos no entendían. Y ahora, pues, evidentemente, no sé si fue Fran Beltrán que lo dijo, ¿no? Y Rubén de la Barrera seguro, y como él estuvo con él, creo que también lo comentó, que era que el futbolista te respeta al final por el conocimiento, ¿no? Que si el futbolista tú le demuestras que tú sabes de lo que estás hablando, te va a respetar, ¿no? Igual que a los profesores. Yo recuerdo en la universidad que tenían profesores que tenían un control de la asignatura increíble y yo me quedaba embobado viéndolo. Y a lo mejor la asignatura en sí no me gustaba, pero es que me gustaba escuchar a ese profesor. Y, y creo que también una de las mayores evoluciones, como te decía, era que pasa de ser muy controlador a darle espacio al futbolista, ¿no? Y decirle, oye, mira, mi idea, creo que con los jugadores que tenemos es presionar alto. Ahora, he pensado en esto, vamos a aplicarlo. Si vemos que no nos sentimos cómodos, si vemos que no estamos llegando, podemos modificarla. Entonces, bueno, a veces te la compran y te dicen, vale, pues yo creo que podemos ir a una presión alta con el delantero que oriente hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, me lo invento. Y a lo mejor tú ves que en el momento que te orientan afuera, tu mediocentro no es capaz de saltar y te meten pase dentro y te cortan entero. Y a lo mejor los propios futbolistas dicen, mister, pero ¿y si nos igualamos de tirón a centrales? Tú dices, ah, pues vale, pues a lo mejor sí. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor ya no tienen ese cambio de central, portero, central. A lo mejor ya como estás 2-2, pues ya estás obligando a lanzar. Y si tienes dos centrales que ganan duelo, pues entonces tu equipo dice, vale, yo voy 2-2 arriba o 4-4 y como tengo la seguridad de que tengo centrales que ganan duelo y pivote que gana duelo, pues ahí estamos cómodos, ¿no? Entonces, bueno, yo intento darle ese espacio al futbolista para que me diga si se está encontrando cómodos, si ve que lo que estamos haciendo va bien. ¿Qué pasa? Que bueno, en categorías no profesionales siempre pues se ha tenido al típico entrenador que se hace lo que yo diga, pues yo soy el entrenador y punto, ¿no? Y el futbolista también está acostumbrado a eso, ¿eh? Y creo que ese proceso también es un proceso de educar al futbolista en ese aspecto, ¿no? Porque al principio cuando tú llegas y le preguntas al futbolista lo primero que te dice el míster no tiene ni idea, nos pregunta todo. No, no, idea sí tengo. Lo que quiero es que tú estés seguro de lo que estás haciendo en el campo, que es la diferencia, ¿no? No es porque yo lo diga, es porque yo creo que esto es lo mejor para nosotros, pero tú también tienes que creer que es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces va un poco ahí, ¿no? Darle también partícipe, hacerle partícipe también a los jugadores, pues no significa hacerle partícipe de todo, porque al final el entrenador soy yo y evidentemente la responsabilidad pues tiene que ser mía. Sí, no, y que al final yo creo que es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque hay quizás jugadores que se dejan vender la moto, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y es en realidad, al Claro, final, a mí personalmente me gusta ese perfil de entrenador, observador, diagnosticador, como dice Raúl Canea, que me gusta mucho esa frase. Pero luego también entiendo que quizás a la hora de tú ganarte a jugador, quizás al jugador le le choca, ¿no? Yo creo exacto, exactamente. que O le guste más ver ese otro entrenador que parece que se la sabe toda, ¿no? Que al final, claro, claro. de hecho, yo creo que una de las, digamos que de las mejores cosas que le puede pasar a un entrenador, a un analista, a alguien de fútbol es entender que no es, que es imposible sabérsela toda. Claro, claro. Yo creo que para mí esa es una de las claves, ¿no? Y me gustó mucho eso que tú comentas porque es algo que en lo que creo muchísimo, ¿no? Sobre todo en el tema de hablarle al jugador de intenciones,
qué se debe hacer y por qué se debe hacer, pero no cómo se debe hacer, que yo creo que ahí me parece que hay una diferencia importante. Claro, mira, recuerdo una anécdota que me contó un día Pablo del Pino, que es un entrenador que estuvo en metodología del Betis, y justo antes de entrar de él estar en metodología del Betis, de ser director de metodología, fue entrenador del Juvenil División de Honor, y creo que una Copa del Rey o algo así, le tocó jugar contra el Barcelona y estaba Riqui Puig en el Barcelona. Y decían que la posición de Riqui Puig los estaba reventando, que habían diseñado una presión y un bloque medio de tal manera, pero que la posición de Riqui Puig era indetectable. Y que ellos hablaban a nivel de cuerpo técnico y que no eran capaces de encontrar la solución. Y que los propios futbolistas, cuando entraron, le dijeron, mister, ¿qué hacemos con el 10 este que nos está reventando? Es que cada vez que coge la pelota es imposible quitársela. Y entonces le dijo a los jugadores, a mí me pasa igual que a vosotros y no tengo la respuesta. ¿Qué proponéis? Le dijo. Y los propios jugadores le dijeron, bueno, pues yo creo que si hacemos esto tal y cual, y dice, estuvimos más cómodos en defensa, pero aún así nos hacía daño. ¿Por qué? Porque es que Riqui Puig en juvenil era muy, muy bueno. Y a lo mejor pues ahora sigue siendo muy bueno, pero en el fútbol europeo pues al final sus características no se le han sabido sacar virtudes o bueno, no le ha llegado y no pasa nada, ¿no? Pero en esa época los juveniles y bueno, y te lo dice un entrenador que al final pues está en una cantera de élite, ¿no? Y me acuerdo que eso cuando me lo contó me dejó un poco como diciendo, ostras, ¿en serio? Y bueno, yo creo que también es eso, ¿no? Vale, vosotros dentro del campo, ¿cómo os estáis sintiendo? ¿Qué creéis que podemos hacer para mejorar esto o para corregir esto? Y el futbolista es lo que hemos hablado antes, ¿no? Tonto no es, sabe cuándo está siendo perjudicado por el contexto y cuándo está siendo posibilitado. Entonces, claro, oye, pues mira, este futbolista nos está haciendo daño de esta manera y nosotros hemos pensado esto, ¿vale? Pues vamos a intentarlo. Que no sale, vale, pues chicos, yo soy el entrenador y la responsabilidad es mía, ¿no? Y ya está, ¿no? Y bueno, claro, y evidentemente pues, como entrenador tienes que asumir esa responsabilidad, ¿no? Creo que también Guardiola dijo una vez, ¿no? En el famoso este documental de Netflix, que él a veces le decía a los jugadores cosas, ¿no? Porque sabía que estaban buscando las respuestas, ¿no? Y decía, y yo no tengo todas las respuestas. Y si Guardiola no tiene todas las respuestas, no las vamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, claro, el que te dice, no, yo sé todo lo que va a pasar, mentira. Tú no sabes, tú no tienes ni idea de lo que va a pasar. ¿No? Y que también que eso mismo, que no todo es corregible, ¿no? Al final, a lo mejor te está reventando y te está reventando. ¿Y qué vas a hacer? Claro, te está reventando. Tienes que tratar de buscar la manera que no lo haga, pero bueno, tú es muy bueno. claro, es Está en un que, nivel de inspiración altísimo. En fin, no, yo qué sé, es muy complicado, ¿no? Incluso a mí, tuve una anécdota con un amigo entrenador, de hecho, de fútbol profesional, que llegó a un contexto también donde muy buen entrenador, con gran capacidad de transmitir, que quiso implementar su modelo de juego, un poco su idea, obviamente siempre, digamos que adaptando a las características de los jugadores, pero bueno, va partiendo desde su punto de vista que fue su idea, y los resultados no fueron quizás lo esperado, y de buena primera decidió cambiar, y el cambio fue simplemente, voy a poner a mis mejores jugadores en los sitios donde más cómodos se sienten, claro, y a jugar. A empezar a ganar todos los partidos. Literal, no hay empezaron a mucho ganar todos más, los ¿no? partidos y hicieron un temporada. Claro, claro, yo recuerdo que a Zidane lo criticaban porque decían que es que Zidane solo pone la alineación. Bueno, ¿te parece poco mérito? ¿Sabes quiénes son no solo los 11 mejores, sino que es que los 11 mejores se entienden en el campo? Y bueno, y muchas veces se dice, no, es que no es un entrenador, es un alineador. Bueno, ¿y te parece poco? A veces casi que tiene más mérito ser capaz de reconocer esa potencialidades o esas interacciones que suman 1 más 1, 4 o incluso 5, que tú decís, no, yo tengo mi modelo de juego y tal, y él es una presión de esta manera, y el bloque medio orientamos aquí, y en la salida de balón aquí, ¿vale? Y tus mejores jugadores dan rendimiento, están siendo potenciados. Entonces, claro, y a veces pues la clave muchas veces está en si tienes buenos jugadores, vas a quedar arriba y vas a ser capaz de ganar, y si a lo mejor pues no tienes tan buenos jugadores
pues no vas a estar tan arriba, ¿no? Y yo creo que aquí en la Liga Española tenemos un entrenador que para mí es top, que es Michel, pero claro, ha pasado de tener al equipo este que tuvo en la 2023-2024 a tener que tiene ahora, que evidentemente ningún entrenador del Girona ni es malo ni es cojo, pero claro, sí que son peores a nivel de calidad individual que los que tenía. Entonces, pues claro, al final, pues y creo que el propio Miche más de una vez ha hablado de eso, ¿no? Creo que estaba intentando suprimir a Alex García de esta manera y me he dado cuenta que de esta otra, pues podemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a Alex García, ya la tenemos a otros mediocentros, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el secreto está en, oye, pongo a los mejores donde mejor estén y no molestes y punto. Y creo que ahí es un ejercicio de ego, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que el entrenador nos pasa que no tiene que ser equipo de autor sí o sí. Bueno, vale. Madrid de Zidane no es un equipo de autor. Pues bueno, para algunos no lo será porque no usaba flechita, no era simétrico, pero bueno, al final ¿Sabes? ganan 3 Champions seguidas, ¿no? A mí personalmente me gustan más los equipos de autores que los equipos de autor. Los de autores Claro, y los claro. autores son los que están en el campo. Pero porque al final, no es lo que hablamos, es un juego colectivo y las ideas del entrenador también parten de las ideas de los jugadores. Entonces, claro, a idea de autor, vale. El entrenador tiene que posibilitar el contexto para que el futbolista se desarrolle, pero no impone sus ideas sí o sí. Entonces, claro, al final los equipos de autor son equipos de autores, porque si te vas, por ejemplo, al último Madrid, el último Madrid es de Ancelotti, ¿vale? Ancelotti es el que manda, pero es que también está Vinicius, también Semá, está Valverde en un rol de extremo cuando en teoría era pivote, encuentra a Lava en ese momento en 2022 que llegó como un avión y que venía Rudiger, ¿no? De haber sido campeón con el Chelsea y no era titular en ese equipo porque estaba militado. Entonces, claro, al final hay una serie de autores, ¿no? Como tú has dicho, que son lo que hacen que el equipo gane y que el equipo se recuerde, ¿no? Y claro, siempre normalmente están potenciados por una estrella, ¿no? Y te vas a la Brasil del 82 y está Zico, ¿no? Todo el mundo no viene a la mente Zico, pero claro, también estaba Sócrates y estaba una serie de jugadores, ¿no? O la Brasil del 70 de Pelé, pero claro, Pelé, ¿por quién estaba rodeado? Es que los 5 que jugaban al lado eran el 10 de su equipo en una época en la que Brasil y el fútbol brasileño era prácticamente la élite. Entonces, claro, al final, o el Barça de Messi, ¿no? Y Guardiola. Claro, Guardiola tiene una idea, pero claro, es que da la casualidad que están Xavi, Busquets, Iniesta, está Pedro, fichan a Villa, está Vidal, está Puyol, está Piqué, y claro, y que encima tienen al mejor. Pues claro, pues al final, o este Madrid de Zidane. Hay muchos buenos autores y además coincide que tienes a Cristiano. Pues claro, al final todo se recuerda como el Madrid de Cristiano, el Barça de Messi, pero si indaga un poco más, la Brasil de Pelea, ¿a quién tiene? El Barça de Messi, ¿a quién tiene? Entonces, claro. No, y sin duda, y que al final yo creo que son pues, una cantidad de componentes que se llegan a mezclar, que es lo que termina dando al traste que han llegado a donde han llegado, ¿no? Porque al final es algo que comentaba con mucho hace poquito, ¿no? No conozco ningún entrenador, ningún equipo que haya encontrado la fórmula perfecta del éxito. Claro, Ninguno, no existe, claro, claro. ninguno. No es como no es el que como aquel que controla la fórmula de la Coca-Cola, como quien dice, no, eso no existe en el fútbol. Ni va a existir, ni va a existir. Aquí Claro, claro. por eso yo creo mucho en esa visión que tienes tú de que ya entrando un poco hablando a nivel de metodología, que estudiaste muchísimo de todo, pero al final te quedaste con lo tuyo, te quedaste con lo que tú crees que puedes aplicar en el Claro, contexto en el que te encuentras en tu día a día y en el que te vas a encontrar en tu día a día en el año que viene, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, ¿no? Por eso mismo, precisamente por eso mismo, ¿no? Porque no existe fórmula exacta, no existe fórmula perfecta. claro, y que lo que yo creo, lo creo ahora, el 29 de diciembre, que es cuando estamos grabando de 2025, pero a lo mejor me preguntas en julio de 2026 y hay cosas que no haría o que no creo tanto como creo ahora, porque al final también el fútbol te obliga a estar en constante evolución, ¿no? Y bueno, hay algunos que deciden seguir en las antípodas y en los años 80 y es respetable, pero bueno, yo tomaba por intentar
estar a la vanguardia, tener esa curiosidad por formarme, por leer, por escuchar a gente que está en otros contextos, en otros entornos, que a lo mejor no tiene ideas tan afines a mía, pero es que en el fútbol la fórmula perfecta, como tú has dicho, no existe, ¿no? Por eso yo también insisto mucho en que las tareas que diseñamos en los entrenamientos tienen que ser muy específicas, ¿no? De los jugadores que tenemos. Pues claro, en TikTok la tarea puede ser maravillosa, pero yo no sé por qué la está haciendo el Bayern de Múnich, de Company, o no sé por qué la hizo en su día, yo qué sé, me lo invento, Ancelotti en el Madrid, o lo que sea, ni sé qué es lo que buscaba, ni y te ponen ahí un 7x7 con 3 comodines, vale, pero ¿por qué? ¿Y quiénes son los 7? ¿Y quiénes son los otros 7? ¿Y quiénes son los 3 comodines? No, es que esta tarea queda perfecta en esta zona del campo, se la ha visto a TikTok y la hizo Ancelotti en Madrid en 2021. Vale, ¿y por qué? ¿Y qué corrigió Ancelotti? ¿Y qué es lo que buscaba? ¿Y qué jugadores tenía? ¿Tú entrenas a Benzema? ¿Tú entrenas a Vinicius? No, tú entrenas a Juan, a Paco y a José, pero no entrenas a esos tres, ¿sabes? Entonces, claro, ahí, como la fórmula perfecta no existe, pues nosotros intentamos que nuestras tareas sean muy específicas de qué jugador entrenamos y qué idea de juego estamos construyendo. No, sí, de hecho, me vino a la mente que en su momento cuando se viralizó esa sesión de entrenamiento famosa de Duche, que creo que era, creo que Sí, era una especie de de rombo, no sé hexágono, ni lo que era, ¿no? exacto, que le quitaba las esquinas para buscarle esa diagonalidad dentro del juego, que está muy bien, pero vete tú a saber por qué a Duche Claro, le funcionó. Probablemente pero Duche claro, le funcionó en su momento y evidentemente no le ha funcionado más, ¿no? claro. Pero es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final, no, es contextualizar lo que tú estás haciendo y esa especificidad que tú dices me parece muy interesante, la verdad. Claro, porque yo recuerdo que, por ejemplo, a mí, nosotros lo que buscábamos era que los extremos tiraran carreras hacia adentro y que en vez de recibir tan abiertos, pues que recibieran ya en zonas cercanas de área para intentar definir o para buscar regate o para buscar último pase, ¿no? Porque teníamos extremos que tenían esa calidad en el uno contra uno, a lo mejor no en espacios tan abiertos, que también, pero que la tenían en espacios reducidos, ¿no? Y que además, pues que eran capaces de definir o que eran capaces de tirar una pared en borde área y tal. Y yo lo que hacía mucho era que le cortaba las esquinas, ¿no? Entonces decía, el lateral puede llegar hasta el final, pero vamos a intentar que el extremo, ¿no? El campo sí que esté cortado aquí. Pero claro, lo hacía yo porque yo creía que eso era lo mejor para mis extremos. Y luego a lo mejor en la segunda serie o al cabo de la tarea, pues ya le dejas libre. Pero ya ahí estás creando tú un comportamiento en el futbolista a nivel inconsciente que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo lleva haciendo durante 4 o 5 semanas y se repite mucho ese comportamiento. Entonces ya el futbolista a lo mejor llega a un punto en el que no tienes que cortarle eso en el campo, pero lo va a hacer. Entonces, claro, es lo que hablamos, ¿no? Tuchel lo hace. ¿Por qué lo hace? Pues bueno, yo no sé por qué lo hace, porque no he hablado con Tuchel, pero que me encantaría, por cierto. Pero él tendría su idea concreta de por qué su Chelsea hace eso. Y además creo que esa tarea la hizo en la previa, ¿no? Al final de la Champions, si no me equivoco, con el Manchester City, puede ser. Pues creo que era en el estadio. Sí, creo, Creo que creo era que ahí, sí, creo ¿no? que se viralizó por eso, pero bueno, después dijo que era algo que él hacía bastante, no sé. La verdad Claro, no, claro. Sí, no- porque Tuchel también es muy del aprendizaje diferencial de Chorrom y utiliza mucho ese tipo de tareas, ¿no? Que también están muy enfocadas un poco a esa dinámica ecológica de modificar el espacio para producir comportamientos en vez de decirle al futbolista lo que tiene que hacer, ¿no? Y, y él lo haría por algo en concreto. Y yo a lo mejor pues puedo utilizar un espacio parecido, pero no estoy copiando la tarea. Al final, también en el libro hablamos un poco del ladrón de ideas, ¿no? Y es verdad que tú puedes ver esa tarea de Tuchel e inspirarte en eso para construir algo para tu equipo. Y a mí me parece eso espectacular, me parece perfecto, porque también creo que nadie tiene una idea original como tal. Tú te inspiras en lo que ves o en lo que escuchas o en lo que incluso por lo que sé, lo que te ha dicho tu abuelo, ¿no? Incluso, pero a lo mejor original de tú decir 100% mío,
es raro, ¿no? Es muy raro. Pero sí es cierto que si tú puedes ver esa tarea de TikTok, ¿no? Que hablamos de Tuchel, y luego tú modificarle, decir, vale, pues en vez de 7 voy a meter 8 porque quiero esto, y en vez de este espacio hexagonal voy a dejar que estos sí sean diagonal, pero que aquí no porque quiero que vaya esto. Y te has inspirado en esa, y me parece estupendo. Pero tiene que ser concreto de tu modelo de juego, ¿no? Y específico, qué tipo de jugadores tengo, cuál es nuestra idea de juego y qué quiero hacer en cada zona del campo, qué quiero que el comportamiento se den más y se den menos. No, incluso yo creo que muchas veces nos inspiramos también en lo que no nos gusta, ¿no? No sabemos lo que queremos, pero muchas veces sí sabemos lo que no queremos, ¿no? Yo creo que eso Claro, claro. también, yo creo que también eso también es bonito, también es interesante, ¿no? Te lanzo la última ya para ir terminando, que bueno, que se nos quedaron un par de cosas, pero bueno, esto me parece interesante porque al final yo creo que es algo que me gusta preguntar siempre, ¿no? ¿Te gusta la comunicación interna dentro del campo? ¿Das esa libertad a la hora de que el jugador se comunique entre sí? ¿Cómo la gestionas? Te pongo de ejemplo porque, por ejemplo, cuando yo jugaba, yo era muy pesado. Yo hablaba muchísimo y me pasaba todo el tiempo como que tratando de ordenar, ¿no? Creo que a veces para bien, pero creo que quizás otras veces no para bien, ¿no? Que eso también yo creo que puede pasar, ¿no? Incluso también con el tema del liderazgo también pasa algo, ¿no? Que muchas veces Claro, los líderes del equipo muchas veces son los mejores jugadores del equipo, muchas veces termina pasando, al menos dentro del campo, pero luego los mejores jugadores no tienen por qué ser los más inteligentes, no tienen por qué ser claro, claro. los que más se están enterando de lo que está sucediendo en el partido, ¿no? Y cómo gestionar un poco eso, ¿no? El tema de la comunicación, si te gusta, cómo tú lo ves. Claro, pues yo creo que al final el fútbol, al ser un juego tan complejo en el que intervienen tantos factores, ¿no? Para empezar hay 22 personas, 11 de un equipo, 11 de otro, y que esos 11 tienen un objetivo que es hacer un gol en la portería contraria, y los otros 11 tienen el mismo objetivo y además solo hay un balón para los 22, digamos, ¿no? Entonces yo sí que me gusta que el futbolista se comunique, pero a lo mejor no necesariamente hablando todo el rato, ¿no? Porque también es un poco a lo que voy. Tienes que saber tú como entrenador a qué futbolista te puedes dirigir de una manera, a qué futbolista te puedes dirigir de otro, y a qué futbolista a lo mejor corrige en el descanso, o si hay una lesión o lo que sea, lo llamas rápido y se lo comentan, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, también es un trabajo de entrenador, pero también de tú coger a esos líderes o esos capitanes que tú tienes que hablan en el campo y saber decirle, oye, fíjate que si tú a este futbolista le dices, yo qué sé, me lo invento, y yo espabila, el futbolista está así, se activa y dice, ostras, es verdad, es que hoy estoy jugando mal o estoy distraído o lo que sea. Pero si a otro le dice, y yo espabila, te va a contestar, a mí no me digas nada. Y ya ahí va a haber, entonces, claro, ahí yo como entrenador también he intentado reconocer eso, y a veces me ha jugado una mala pasada porque intentas corregir la acción del futbolista, pero se lo toma mal. Entonces luego lo tienes que coger y decirle, oye, tal. Y el futbolista te dice, no, mister, a mí cuando juego me pone más nervioso que tú me digas tal. Y hay cosas que yo le digo, oye, mira, hay cosas que no puedo permitir no decirte, pero hay otras que sí. Entonces, las que son que sí, pues a lo mejor a ese se lo dices al descanso, o en ese momento le dices, ven, acércate a la banda. Y dice, oye, ¿te has fijado que aquí y aquí esto? Venga, pues fíjate en esto, ¿vale? Vale, viste, perfecto. Y a otros sí puedes decirle, o por ejemplo, ¿no? Este ejemplo, o espabila, o le puedes decir, o le haces así con la mano, como diciendo, y ya te estás comunicando con él y ya el jugador sabe que tú no estás contento con la acción, que no estás contento con su partido. Y dentro del campo, yo recuerdo que cuando yo era jugador me pasaba un poco igual que a ti, ¿no? Y he tenido entrenadores que me decían, tú vas a ser un buen entrenador porque en el campo intentas ordenar a todo el mundo y lees bien el fútbol. Y decía, bueno, vale. Y al final, bueno, es verdad que me hice entrenador y ahí estoy en el camino, pero me pasaba eso, ¿no? Que tenía compañeros que recorregía y me decían, yo, que me dejes, y yo, que te calles ya. Y a mí me molestaba, porque yo decía, yo, pero vamos a ver, inútil, si te lo estoy diciendo para que mejores. Si es que no te lo estoy echando en cara, si te lo estoy diciendo para que mejores. Y si tú mejoras, mejoramos todo, porque
es el bien del equipo. Y yo creo que ahí ese aspecto también es importante, ¿no? El conocer a qué futbolista te puedes dirigir de una manera y a qué futbolista te puedes dirigir de otra, ¿no? A mí personalmente, durante el partido, sí que me gusta que mi equipo esté intenso, que esté concentrado, que esté fuerte dentro de lo que son duelos individuales. Y eso sí que es verdad que es lo que no perdono a lo mejor. Esa es ahorrarte una carrera, ese no ir fuerte al duelo. Ahí sí que es verdad que yo a lo mejor ahí sí que soy más pesado, pero luego a lo mejor si estamos haciendo una salida de balón, si estamos en una zona que tenemos la pelota, no me gusta estar, oye, tú muévete aquí, tú muévete allí, oye, juega aquí, ¿no? Que hay jugadores que te están radiando el partido, ¿no? Y te dicen, va, juega, tienes al 6, toca de cara, lo lleva, no, déjalo, espérate, que a lo mejor no tiene que tocar de cara, que a lo mejor se gira y está en una situación dentro de un ataque posicional, se convierte en una situación de contraataque, porque ese 10 ha sido capaz de girarse y tiene una situación de 4 contra 3 o de 5 contra 4 muy clara. Entonces ahí a mí sí que me gusta darle más espacio al futbolista y luego en el descanso hablarlo o en algún momento de partido parado, si tengo que corregir algo lo llamo, pero sí que es verdad que a nivel más de duelos individuales, más de ese, ¿no? Que te he dicho ahorrarte esa carrera o más de que tú veas que el futbolista está como apático, ahí sí que me gusta decir, oye, que estoy pendiente tuya, ¿eh? Que esto, que esto es lo no negociable, ¿no? Lo no negociable para mí, dentro de cualquier idea de juego, lo no negociable es que hay que correr y que hay que ganar duelos. A partir de ahí ya, pues a lo que cada entrenador pues, tiene su librillo, ¿no? Como se suele decir. No, y que al final yo creo que también esto forma parte, aunque no de manera que digamos que metodológica, por así llamarlo, también forma parte de la especificidad dentro del juego, ¿no? Porque al final saber cuándo decir las cosas, saber en qué momento decirlo, saber a quién Claro, claro. decírselo, al final es interesante, ¿no? Así que nada, amigo, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por aceptar la invitación, una horita y algo de charla que disfruté muchísimo, sobre todo en esta época de más parado, por así llamarlo, ¿no? Pero me vino muy bien y bueno, espero que tú también hayas disfrutado y por supuesto de los que están del lado allá de la pantalla que les haya gustado, ¿no? Así que te dejo para que vayas despidiendo y bueno, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y bueno, estoy seguro que van a disfrutar muchísimo esta charla, las reflexiones tuyas que terminaron saliendo y sobre todo Monchi, yo sé que va a disfrutar muchísimo también porque se va a ver muy identificado en varios aspectos, ¿no? Muy bien, Nori. Pues bueno, las gracias a vosotros, por supuesto, por pensar en mí para este podcast increíble que estáis haciendo y todo el trabajo, ¿no? Que hacéis por redes sociales, que ya os digo, ¿no? Que os admiro bastante porque también hay mucho tiempo detrás, ¿no? Y eso hay veces que mucha gente pues no se da cuenta de cuando alguien se dedica a crear contenido, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y bueno, y que vosotros hayáis pensado en mí para Espacio Reducido, que es un podcast que yo empecé a seguir pues hace un año y medio más o menos, porque me parecía muy interesante y que hablaba del juego, ¿no? Obviando todo lo que no era el juego y esta prensa rosa, ¿no? Que tenemos un poco en el periodismo últimamente y que aquí en España se estila mucho y, y bueno, y que al final pues yo tenga la oportunidad de estar aquí contigo, ¿no? Pues para mí es un honor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ti, a Monchi, y lo que hacéis, pues ya te digo que tenéis aquí un seguidor y que bueno, que muchas veces hablamos por privado y os comento, tío, no me da tiempo de ver todo, ¿no? Vaya a un ritmo espectacular. Así que nada, muchas gracias a vosotros, espero que todos los espectadores que lo vean, pues por lo menos tengan esa curiosidad y bueno, ahí estoy en Twitter, en Instagram y todo el que se quiera pasar, pues bienvenido por supuesto. Así que bueno, yo creo que el fútbol también está un poco para eso, ¿no? Creo que el fútbol es el medio más que el fin en sí mismo y creo que conocer a gente, poner tus ideas, compartirlas con otros, creo que al final nos ayuda a todos a ser un poco mejores entrenadores, mejores personas.
No, sin duda, el honor es todo nuestro, Aitor, y sobre todo porque me quedo un poco con lo que tú dijiste anteriormente, ¿no? Un poco un poco que todos somos un poco ladrones de ideas y ladrones de reflexiones, ¿no? Yo creo que yo soy, al menos en cuanto a lo que es mi manera de ver el fútbol, un montón de pedacitos que han terminado Claro, formando lo que soy ahora mismo como analista, ¿no? No sé si bueno o malo, pero lo que claro, soy. claro. Y al final, por eso siempre me gusta y disfruto muchísimo esta charla, estos raticos con personas como tú, porque creo que es lo que más me ha formado, lo que más me ha gustado, ¿no? Y viniendo de un contexto, de un país que no es futbolero, complicado, es algo Claro. que también me enorgullece un poco ahora de transmitírselo para otras personas que quisieran empezar, que quisieran aprender y bueno, y traer, como te decía, personas como tú que aporten sus reflexiones, yo sé que les va a aportar muchísimo, ¿no? Así que nada, despedirnos pues por acá, extrañamos mucho a Monchi hoy. Pronto, como siempre, trataremos de seguir, quizás no con el ritmo que íbamos anteriormente, pero trataremos de seguir trayendo personas de un altísimo valor que nos regalen sus reflexiones como hizo Aitor hoy. Así que nada, suscríbanse y muchísimas gracias por todo. Mira, pues ahí estaremos como un espectador más para escucharlo siempre. Nada, Monchi, muchas gracias, un abrazo enorme y bueno, como estamos en fecha navideña, feliz Navidad y que todo vaya genial. Un abrazo. Gracias.